Listo. Listo. Bueno, eh, buenas noches para las personas que vayan a escuchar este podcast. Buenas noches para Alejandro, para Liz. Es un gusto tener estas, estos conversatorios con ustedes de esos temas tan interesantes como son los temas sociales, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que se presentaran cada uno, por favor. Empieza Liz. Muy bien, pues un gusto y muchas gracias a ti, Elkin, por la invitación a grabar este podcast y conocer diferentes perspectivas de cada uno de nosotros, con el tema del conflicto social en México y Colombia. Y pues un gusto nuevamente. Yo soy Liz, soy egresada de la Universidad Humanitas en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde cursé la licenciatura en psicología. También cuento con un diplomado en sexualidad humana por el Instituto Humanista de Sexología y Psicoterapias y durante algunos años estuve trabajando como educadora. En Casa Revuelta, pues soy acompañante en procesos terapéuticos tanto para terapia individual, adolescentes y de forma sistémico-familiar, donde además también imparto algunos talleres de desarrollo personal, de liderazgo, de crecimiento personal y además también algunos círculos terapéuticos. Actualmente me encuentro colaborando en Casa Revuelta. eh, Me encuentro colaborando con Orlando Pérez, quien es mi compañero de vida y coanfitrión aquí en Casa Revuelta, Tijuana, además de otros colaboradores que imparten talleres y círculos acá con nosotros. Bueno, sí, Alejandro, por favor, presente. Súper. Bueno, yo soy estudiante egresado próximamente de la Universidad Nacional de Colombia, soy zootecnista. Desde el año pasado vengo trabajando con comunidades, apoyando procesos de producción y comercialización. ¿Qué más? No, pues eso hasta ahora, no tengo mucho más. Sí, está bueno, adicionalmente tengo, digamos, una página en internet que se llama Cigarros y Café. Ahí también, digamos, explayo muchos pensamientos, poesía, críticas. Digamos que eso también hace parte de quién soy. Y nada, pues mil gracias de nuevo a Elkin por generar este espacio. Este es el segundo podcast, es bacano que no sé si tú ya hayas visto o te haya comentado de uno que hicimos cuando nos conocimos y fue muy provechoso, fue muy bonito. Entonces, bien agradecido. Sí, sí me comentó. Como Muchas gracias. Sí me comparte. siempre, como siempre, Alejandro, usted siempre va a estar ahí. Nada, yo me presento también, yo soy Fin Camilo Quiroz, eh, psicólogo, trabajo o tengo experiencia eh, cuando hice mis prácticas profesionales con comunidades, trabajé con comunidades campesinas, con unas comunidades afro también y comunidades indígenas. Además, trabajé en una fundación con, con población vulnerable frente a al consumo de drogas, alcohol, marihuana y hasta ludópatas había. Y ahora me encuentro laborando en otra fundación que tiene un convenio con el ICBF. Inicié el día de hoy, precisamente, mi primer día trabajando ya con una institución como es el ICBF en Colombia. Muy contento, motivado, digamos que son las pocas experiencias que tengo frente a mi carrera. Bueno, como bien se sabe, este tema va muy relacionado, digamos, a la parte social, ¿sí? Problemáticas.
que se presenta en los diferentes territorios. Digamos que en este, pues vamos a hablar un poco sobre la violencia, ¿sí? Social y como digamos ese contraste que puede existir entre la violencia social y las problemáticas sociales mexicanas y por ende pues el territorio colombiano, ¿cierto? O algunas regiones, ¿no? Digamos como a grandes rasgos frente al conversatorio, Ujú. ¿sí? Entonces, como pregunta detonante para empezar este conversatorio, yo sí quiero saber ustedes qué opinan frente a la violencia social, por qué se presenta, o sea, cuál es la razón de ser. Empiece el que quiera. Alejandro pagó micrófono. Yo pienso que la violencia, pues siempre ha existido, ¿no? Y siempre va a existir, pero una de las causas, creo, importantes, a resaltar, pues es la pobreza. Los mercados laborales es otro tema general y la desigualdad social, que esto influye en que haya y exista la violencia como causas inmediatas pues de los estados, tanto la corrupción. Entonces, pienso que estas dos son eh, algunas causas. Pues yo digamos que puedo opinar frente a la violencia social. Digamos Ujú, que se puede, la violencia social es un campo muy grande, ¿no? Porque entonces ahí ujú, vemos inequidades, ¿sí? Injusticias, ujú, ¿cierto? Que todo esto conlleva, digamos, un conflicto armado, ¿no? Que es el que se está viviendo, digamos, en Colombia. Y yo creo que en lo poco que sé de México, también existen grupos, existen, ¿sí? En el cual, pues, digamos que todas esas problemáticas sociales llevan a que las personas, el común, pues, llegue a coger las armas, ¿no? ujú. O a, o a depender de alguna manera de estas economías ilícitas, ¿no? Entonces, no sé qué opine Alejandro, que de hecho Alejandro está en un territorio en este momento un poco complejo frente al conflicto y la violencia social. Él está en la parte sur de Colombia, ¿sí? En un departamento que se llama Putumayo, eso está ahí en fronteras con el Perú, con el Ecuador y hasta con el Amazonas. Entonces, Alejandro, micrófonos todos tuyos. No, pues sí, suena grave, pero no es tan grave, no es tan grave, no. No. Eh, bueno, pues cuando a mí me comentó Elkin de que iba a ser digamos, la temática, sí le dije como, uff, pues es complicada, ¿no? Hay demasiadas matrices Sí, para abordar, digamos, el tema de violencia social, sí, partiendo pues porque la sociedad es básicamente todo, ¿no? En lo que se construye nuestras interacciones y demás áreas. Entonces, pues sí, una parte está la violencia física, pero pues ahorita, a partir creo que de este nuevo siglo fue que se empezó a abordar los otros tipos de violencia que antes eran obvias o bueno, ignorados más bien. Entonces, digamos, el tipo de violencia sexual, el tipo de violencia de género, son otros tipos de violencia que no necesariamente tienen que incurrir en el afectar al otro físicamente o de una manera militar. Y también hacen parte entonces de este tema que es el conflicto social o la violencia social. Es cierto, eh, ahí digamos hay una disyuntiva desde el punto de vista que uno quiera tomar si el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe o si es la posición contraria. Eh, Sin embargo, pues en la experiencia uno se puede observar que sí, siempre va a haber
digamos que conflicto, pero la manera en la que se maneja y se trata este conflicto es el que da o no lugar a una violencia, ¿sí? Eh, Siento que hay unas posturas bien interesantes que riñen con algunos también de las posturas, digamos, predominantes actuales que tratan, digamos, de castigar el conflicto, de eliminar el conflicto, de establecer una sociedad estándar en la que todos somos felices, lo cual no sucede porque en un mundo diverso, como sabemos que es Latinoamérica, tiene que haber conflictos, tiene que haber diferencias, pero no significa necesariamente que esto escale a una magnitud de daño. Entonces, lo que decía Liz es importante, sí, porque pues la manera está en cómo gestionamos esto y cómo aprendemos, ¿sí? Cómo formamos relaciones sociales a través del conflicto, por ejemplo, ¿sí? No en el sentido negativo, sino en un sentido que construya sociedad, básicamente. Esa, digamos, es lo que la primera pensamiento que se me viene al decir qué pienso sobre la violencia o el conflicto social. Sí, bueno, la violencia, porque ese es el, digamos, el nombre como tal del podcast. Sí, siento que es un tema del conflicto mal gestionado. Sí, siento que también ahí entran demasiadas variables. Efectivamente, hablando en términos de mercados, mercantilización y dinámicas capitalistas, em, ahí hay violencias. Podemos hablar, digamos, de la violencia que genera entonces, en este caso, el narcotráfico, pero también podemos generar la violencia que genera entonces una multinacional hacer concesiones de agua, dañar fuentes hídricas, contaminar fuentes hídricas. Eso también es violencia que se hace a la sociedad. O también podemos verlo desde el monocultivo, ¿sí? Al hacer sus grandes aplicaciones de agrotóxicos, por ejemplo, el glifosato, que acá no es prohibido aún. Esas también son partes de violencia y se anclan de nuevo aún más la gestión del conflicto en ese punto de vista mercantilista o económico, media también mucho el interés individual sobre el capital. Y había otra cosa, bueno, también hay otras formas, digamos, de conflicto social que, digamos, se escapan a esto un poco, tal vez a esto del mercado y demás, pero entonces sí tienen que ver demasiado con el ego, ¿no? También eh, para que haya violencia, si yo me siento violentado es porque algo de mí se sintió violentado y en ocasiones es esta eh, hiperproyección del ego la que hace que que me sienta violentado, más allá del hecho o del facto objetivo. Entonces, eso es lo que opino. Yo creo que indudablemente la violencia, sí, las problemáticas sociales, eh, tienen muchos factores, ¿no? Indudablemente, ¿cierto? La inequidad, indudablemente la, la injusticia, ¿no? Eh, la exclusión, en este caso. Eh, la parte educativa, ¿no? De pronto, eso hace parte también de la exclusión, ¿no? Entonces, porque están muy lejanos, entonces no llevo educación, ya todo hace, digamos, parte del conflicto o de la idea de violencia en los territorios, ¿sí? Pero algo que me marca de alguna manera es cuando uno, en el mismo país, no lo digo, digamos, fuera, pero sí en el mismo país, cuando uno es del sur del país y llega al centro y empiezan a tacharlo a uno como violento, como que, ¿sí? Como que hace parte, empiezan a darle esos comentarios que uno dice, mi hermano, pues yo soy de allá, pero no soy así, ¿sí? Digamos que por la historia que tiene, digamos, el territorio, empiezan a marcar a todas las personas o a ponerle etiquetas, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan frente a ello? O sea, ¿de qué manera esto influye podemos hablarlos en términos, en el autodesarrollo, ¿sí? O en
en el proyecto de vida de una persona el colocarle etiquetas de violento por vivir en un territorio complejo, ¿sí? Muchas veces cuando salimos los colombianos a otro país, entonces los colombianos, los mexicanos, ¿sí? Los latinos, son violentos, ¿sí? Y entonces todos son violentos y entonces vienen al país a hacer daño, ¿sí? ¿Ustedes de qué manera creen que esto empieza a deconstruir nuestro proyecto de vida? Pienso que puedo. Pienso que tocaste un tema muy importante en cuanto al desarrollo o autodesarrollo en la vida de las personas. Y pues desde ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí me escuchan? Sí, Desde ahí pienso que pues vamos sembrando, ¿no? Se va sembrando en la vida del niño si es un menor, desde ahí se va sembrando. Es que eres violento o es que eres, no, como poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo de un niño que está estudiando y que el papá le dice, oye, eres un tonto porque no sabes las tablas de multiplicar, va haciendo lo mismo en el caso de la violencia. Si desde pequeños vamos marcando, vamos sembrando esa vocecita en la voz del niño, en los pensamientos del niño, pues ese niño se va a quedar con ese pensamiento que él así es un niño violento, pero él está tan acostumbrado, lo ve normalizado de alguna forma, el que es ya violento y se va quedando con esa voz. ¿Sí me expliqué? ¿Elkin? sí, No yo te... comprendo, digamos, que entiendo la idea, digamos, desde el mismo territorio, entonces empieza, desde la misma, hablándolo en el término de usted, desde la misma casa se empieza a construir esta imagen, ¿sí? Alejandro, ¿qué opina frente a estas etiquetas? Cuéntenos un poco, usted que es del interior del país y que en ese momento estaba en una orilla. Eh, bueno, yo siento que es complicado en varios aspectos. O sea, si se mira, digamos, ahorita en un mundo globalizado, eh, también se tiene que ver, digamos, la influencia de la sociedad más allá, digamos, de la familia o de los actores cercanos, ¿no? Digamos, el consumo a través de redes, el consumo a través de series, de películas y demás cosas. De hecho, ahorita se me viene a la mente, digamos, toda esta amalgama de producciones con contenido narco, como esta de Griselda Blanco y cosas así, por ejemplo, que básicamente basan su éxito, su producción y su venta en este morbo y en este estigma hacia un país, hacia una producción y demás. Entonces, de la mano de lo que decía Liz, o sea, así como, digamos, puede absorberse ese o normalizarse esa, esa categorización, digamos, de que, bueno, yo soy del sur del país, por ejemplo, entonces tengo que ser violento desde los actores inmediatos, también puede ser por una presión de la sociedad, si me hago entender. Entonces, por ejemplo, bueno, se puede ver también, digamos, saliendo de las periferias del país, también Medellín, que no es tan periferia en el tema colombiano, también sufrió por mucho tiempo, digamos, este estigma de que el que era de Medellín era narco, por ejemplo. Entonces, eh, siento que sí, siempre hay como una presión, y esa presión a veces en el proyecto de vida pues puede generar frustraciones, ¿no? Hace unos días miraba algo que se llamaba como transnacionalidad, algo así, era personas que no se sentían identificadas con su cultura, básicamente. Y pues es curioso, para mí me parece bastante curioso ese tema y no se puede negar porque pues si se habla de eso es porque existe y que haya una persona que le suceda es porque existe, ¿no? No es algo que no suceda.
Entonces, siento que así puede, o sea, la afectación que puede tener sobre el proyecto de vida puede ser en esos márgenes ya de frustración o de asimilación de cosas a la personalidad que no necesariamente tienen que ser asimiladas y hacer parte de la personalidad de una persona. Entonces, también pensaba mucho en el caso curioso, pues nosotros aquí, vecinos, digamos, del país de Venezuela, también sucedió bastante con el tema migratorio, ¿no? Entonces, eh, también sucede algo que es como caer en el sesgo de confirmación, absorber, digamos, esa categoría de la persona viene de tal lado y entonces porque la sociedad lo dice, así es, y entonces yo empiezo a fijarme más que todo en los casos que confirman esa hipótesis de que, digamos, el colombiano es narco, el venezolano es perezoso, por ejemplo, y así sucesivamente en lugar de ver los casos que no, que no son así, ¿sí? Entonces, siento que eso también genera un daño. Y como, digamos, a nivel externo también lo daña, pues en el sentido de que las personas si generan esos sesgos de confirmación, esa clasificación categórica, pues cierran puertas. Entonces, digamos, mi sueño es trabajar en una empresa, pero por ser colombiano, por los sesgos que tiene la empresa y demás, pues me cierran las puertas y ahí se ve trancado mi proyecto de vida. Sí, yo creo que la cuestión ahí influye mucho lo que Alejo está diciendo frente a las series, frente a todo este mundo globalizado tecnológicamente, ¿cierto? De cómo, y es real, de cómo las series colombianas son famosas, pero no cualquier serie, sino las series de Pablo Escobar y Cartel de los Sapos, etcétera, todas las series que tienen que ver con el narcotráfico colombiano, ¿sí? Y son los más famosos, son los que más generan vistas, me imagino, cómo lo manejará la televisión, ¿sí? Entonces ahí se puede ver, digamos, ese morbo frente al tema, ¿sí? Y cómo por esas producciones están marcando y poniéndole esas etiquetas a los latinos, ¿sí? Es interesante saber esto, ¿saben? Una pregunta así que se me viene frente a esto, teniendo en cuenta, digamos, los dos contextos de Liz, a mí sí me gustaría saber, eh, usted, usted como mexicana, ¿cuál cree que son las causas principales, ¿sí? Del conflicto, ¿sí? De la violencia social, de la inequidad, etcétera, de México? Las principales, bueno, yo creo que los principales o algunos factores que contribuyen en este conflicto social, pues como lo comentaba, la desigualdad económica es un problema que existe, tanto clase alta como clase baja, y pues esto va generando tanto un resentimiento como desacuerdos sociales. El siguiente punto, pues es la violencia, el crimen organizado que ustedes comentaban, los carteles, grupos criminales que han participado pues en actos violentos, y que en estas situaciones pues afectan la seguridad y la estabilidad social. La corrupción generalizada también en ambos países creo que afecta de alguna forma la confianza y también limita mucho la capacidad del Estado para abordar los problemas sociales. En Colombia puede pasar igual, ¿sí? Ajá. Digamos que, digamos, la cuestión esta de la corrupción del mismo establecimiento es brutal, es indudable, ¿sí? Eh, eh, pero yo sí quiero escuchar a Alejandro, ¿qué opina de esto? Alejandro, ¿usted qué opina frente a esos factores que usted dice, los factores que influyen tanto en el conflicto colombiano, pues,
según lo que he trabajado con las comunidades, con esto, eso va por este lado. Mm, bueno, bueno, en el caso colombiano hay algo que es una realidad y es que no se ha superado la ola de violencia que se lleva hace bastante tiempo. No se ha solucionado eso, pese a diferentes medidas que se han tomado a lo largo de los años. Eso sin duda pues es un foco, ¿sí? Y a raíz de eso también es importante ver la segmentación que hay en la sociedad, ¿no? Y eso también genera, digamos, un efecto bola de nieve que continúa con estos temas de una discusión y esa discusión mal llevada, como hablaba al principio, pues a veces desemboca en violencia. ¿Mm? Mm, en efecto, la desigualdad económica es un factor clave, ¿sí? La, la estructura jerárquica de la sociedad también, ¿sí? Es, es un tema que genera, que es violento de por sí, ¿sí? Porque para escalar significa que yo tengo que, sí, es un sistema predador, digamos, dejémoslo así más bien. Entonces, eso también genera focos de violencia. En el tema, digamos, rural, la violencia se vive porque pues es los focos de donde uno no hay presencia estatal, ¿sí? Vos también lo viste allá en Leguízamo, no, digamos, el Estado no alcanza a tener presencia en diferentes maneras, ¿no? Porque una cosa es la presencia a través de una infraestructura, una oficina y demás, y otra cosa es la presencia cuando sus ciudadanos y los habitantes del sector confían entonces en ese Estado. En ocasiones es falta de las dos, ¿sí? Y siento que la fortaleza de un Estado está en la confianza que tienen sus habitantes frente a él. Y esa también falta en ocasiones, esa también promueve esta violencia. Eh, Actualmente, no sé si meterme en ese tema. Realmente no soy estudiado, no he leído muchos autores, autoras. Eh, en el tema de una sociedad con sesgos, con un sesgo machista, creo que también ahí hay puntos claves de violencia, tanto de el legado como de las nuevas formas que quieren reformar ese legado que llaman patriarcal, sí, pero lo voy a dejar ahí porque sinceramente no estoy letrado al respecto. Y otro tipo de violencia, al menos en nuestro país, es respecto al, cuando alguien es, se me fue la palabra, am, al racismo, sí, siento que también ahí es una parte, un foco de violencia social, ¿sí? En las diferentes áreas que veníamos trabajando, en las diferentes eh, ámbitos. Uno usualmente, digamos, vos me preguntabas que yo, siendo del centro del país, bueno, Liz preguntará qué es el centro del país, yo soy de Bogotá, capital de Colombia, y efectivamente ahorita me la paso en las periferias. O bueno, sí, en sitios alejados del centro. Em, y me parece que una de las maneras en las que se evidencia, digamos, esa violencia social es en la relegación, digamos, de las comunidades negras a estas periferias, ¿sí? Nos ponemos a observar y pues se sabe que por conflictos y por demás, búsqueda de oportunidades, estas comunidades migran, ¿sí? Digamos, de la costa, pero por alguna razón siguen siendo focos y siguen encontrándose más en las periferias, porque entonces en los países de centro no se ve tanto
esta migración. Ahí yo creo que también hay un punto clave de violencia social, de estigma, ¿sí? Raíz de ese racismo. Entonces, y se enlaza de nuevo con el proyecto de vida, ¿sí? Con las posibilidades que se le abren a una persona o no, de acuerdo a a las construcciones morales de la sociedad, ¿sí? Eso, eso opino. Yo creo que esto indudablemente lo que ustedes dicen, me les quito el sombrero, pero también eh, lo que dice Alejandro, ¿no? El Estado colombiano, yo lo hablo desde mi conocimiento, el Estado colombiano no, hablo del Estado como tal, todo el pueblo, ¿sí? No ha llegado a sanar ciertas heridas, ¿sí? Y siempre esas heridas empiezan a profundizar cada día más. Digamos que yo, en mi opinión, eh, se debe de hacer una especie de reconciliación y de perdón frente a la violencia, frente al conflicto, frente a mi historia, ¿sí? Si el Estado, si el pueblo reconoce su historia, acepta su historia, ¿sí? Empieza a sanar su historia, yo creo que el conflicto, eh, hablando del conflicto, bueno, en todo término de conflicto, puede deconstruirse, ¿sí? Puede empezarse a construir nuevas comunidades, nuevas sociedades, ¿sí? Yo pienso que el conflicto, como lo conocemos, es, es, es es una utopía, ¿sí? La cual sí es compleja de manejar, pero se puede manejar y se puede llegar a una comunión social, ¿sí? Pero si partimos desde ahí, desde empezar a conocer el conflicto desde la raíz, desde el por qué, ¿sí? El por qué. En Colombia el por qué el conflicto es siempre ha sido poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha manifestado ese poder? Nos lo contaba eh, una antropóloga o socióloga con la que hicimos un podcast con Alejandro, ¿sí? En la época, el poder se materializaba en territorio, en tierra, ¿sí? Quien más tenía tierra, más tenía poder, ¿sí? Entonces llegan los conocidos terratenientes que llaman, ¿ya? Y así sucesivamente empieza a construirse un conflicto social, ¿sí? Entonces empieza lo que dice Alejandro, el ego. Entonces, ¿yo cómo hago para que esta persona o este no me pisotee? ¿Sí? Pero para empezar a sanar esto, para empezar a tener un pacto social, se debe primero que empezar a construir un perdón social, ¿sí? Porque todos en Colombia, yo creo que han sufrido la guerra directa e indirectamente, de alguna manera han sufrido este conflicto y, y esto hace que no lleguen a una reconciliación, a un perdón y se siga llevando años tras años el mismo conflicto como un círculo sin fin, ¿no? Sí, un ciclo, sigue lo mismo, sigue lo mismo y sigue lo mismo, ¿sí? Es como lo que opino así frente al tema. Eh, es muy complejo, de cierta manera me da nostalgia, ¿no? Porque pues sí, hemos vivido de diferentes formas esto, lo hemos sufrido, sí hemos perdido familia, etcétera. Eh, hemos sido de alguna u otra manera violentados por nuestra región, por ser de donde somos, ¿sí? Eh,
por tener rasgos de cierta raza. Entonces, es algo que sí toca de alguna manera y bueno, pero creo que la forma correcta es empezar a sanar, ¿sí? Si yo estoy sano, empiezo a brindar eso, ¿no? Dar tranquilidad, brindar paz, pero si yo estoy afectado, violentado, pues eso es lo que voy a radiar a la otra persona, ¿sí? Y de aquí viene otra pregunta que es como el, la construcción de una salud mental en estos territorios, ¿sí? Porque entonces empezar nosotros a llegar con un mensaje de perdón, ¿sí? De reconciliación, de ver al otro diferente y no como mi enemigo, ¿sí? Todo esto hace parte de nuestras emociones, ¿sí? Porque entonces empezamos a tocar ciertas cosas frágiles de nosotros, ¿sí? ¿Cómo esto llega a afectar, ¿sí? O a construir una salud mental territorial? Liz, ¿qué opinas? Empecemos por nuestra psico. ¿Mande? Empecemos por nuestra psico. Sí, muy bien, muchas gracias. Creo que algo, un punto muy importante que comentas también, pues es cómo la salud mental afecta o se ve afectado el conflicto social, cómo se ve afectada la salud Cómo mental la por el salud conflicto mental se ve social afectada o construida y por el que conflicto social, territorial? creo que es bastante lo que puede afectar y en distintas formas puede afectar, tanto en situaciones de conflicto, en la violencia, puede afectar en altos niveles de estrés, de ansiedad en las personas y por lo tanto pues va a afectar su bienestar emocional y mental. También de alguna forma los sentimientos de desesperanza y la impotencia que son comunes pues en estos entornos del conflicto pues pueden llevar tanto a depresión como a aislamiento social, que son dos temas que también ustedes compartían, que comentaba Alejandro. Las personas, pues, al experimentar o presentar estos eventos, como la violencia o la agresión, pues, pueden desarrollar estos trastornos de estrés postraumático. Y esto va a conllevar, entonces, a síntomas como recuerdos o a evitación y a estado de alerta constante. El conflicto social puede conducir a un mayor consumo tanto de alcohol, sustancias, drogas y, pues, por lo tanto, va a empeorar entonces los problemas en la salud mental. Los niños que crecen con estos contextos de conflicto pueden presentar tanto situaciones de comportamiento, dificultades en el aprendizaje y trastornos de ansiedad y depresión también en ellos. La violencia puede, pues va a afectar también la confianza en las demás personas y dañar las relaciones interpersonales, que es lo que va a construir tanto la sociedad como al aislamiento. Creo que digamos aquí como para opinar un poco, eh, esto construye un proyecto de vida para los jóvenes. Yo digamos que en mi experiencia con las escuelas, los colegios del territorio, se le preguntaba, y a mí me parecía curioso, porque se le Ujú. preguntaba a los chicos, ¿usted qué quiere ser? Por no decir el 100%, digo el 95% de los jóvenes estudiantes de esos territorios, todos querían ser militares, ¿sí? O sea, ¿cómo influye esto que todos querían ser militares? ¿Sí? Otros, no muchos, pero sí, algunos decían, quiero ser como mi papá. Entonces uno indagando, ¿cómo es su papá? ¿Sí? No, pues
que mi papá está en tal grupo, ¿sí? Es que mi papá está en tal otro grupo, ¿ya? O simplemente me contestaban algunos, no, yo no quiero hacer nada, yo quiero trabajar en la finca y ya. O sea, mi proyecto de vida no está mal, ¿cierto? Pero solamente conocían ese territorio, solamente conocían ahí, ¿sí? No, yo solamente quiero trabajar en la finca. Yo estoy acá es porque mi mamá, mi papá dice que venga, ¿sí? Entonces todo esto hace parte, digamos, de la salud mental, de un proyecto de vida, ¿sí? Que solamente está encerrado en un territorio, ¿sí? Y que está ligado a las problemáticas sociales del territorio, ¿sí? Y claro, lo que dijo Alejandro creo que me hizo pensar frente a la pregunta porque es que el no haber presencia estatal, pues hace de que esta población no mire más allá, simplemente haga mirar lo que está ahí ya, ¿sí? Y yo creo que eso sería otra pregunta luego de esta, ¿de qué manera pueden trabajar las instituciones estatales, ¿sí? Gubernamentales y las instituciones no gubernamentales y privadas? Yo creo que se puede trabajar, ¿sí? Pero ¿de qué manera se puede trabajar? Pero no nos salgamos todavía para esa pregunta. Vamos con Alejandro. ¿Qué opina frente a la pregunta anterior? Por favor, cuéntenos un poco. Bueno, a mí digamos que es curioso porque cada uno de nosotros toma la pregunta desde diferente perspectiva y es bueno, ¿no? Es bueno porque desde ahí se parte el diálogo. Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, me parecería un poquito ambicioso decir que la mera presencia del Estado garantizaría, digamos, proyectos de vida más estructurados o mejor salud mental, sí, como hablábamos hace un momento, pues, y varios también críticos dicen que la figura del Estado en un mundo globalizado se reduce demasiado y su poder también, o sea, el poder ya no está en los estados, sino en quienes tienen el capital en este caso. Entonces es un punto también, una salvedad que me gustaría hacer. Y siento que la salud mental, desde mi perspectiva, la salud mental se ve altamente afectada cuando, digamos, las corrientes le piden a estas personas, a estos grupos, comunidades violentadas, que sanen, ¿sí? Digamos casi como una obligación. Y se debe normalizar el hecho de que hay personas que no pueden y no saben cómo sanar, ¿sí? Entonces, eso también es válido, ¿sí? Y reprimir esa angustia, esa tristeza, esa frustración, también puedes enfocar a sí mismo en cuadros, me imagino, mentales, de salud mental. Entonces, siento que eso también es una manera en la que se afecta, tanto para niños como para personas mayores, adultos, jóvenes, en el sentido, sí, de que en ocasiones, y esto sucede mucho desde las burbujas de urbanización, por ejemplo, el centro de Bogotá, los centros urbanos, donde no llega el conflicto, donde sí, digamos que estas cuestiones no se ven, no se viven, ¿sí? Se ve, digamos, esta presión de, pues, sane, haga la paz, dese la mano, pero hay personas que no pueden, entonces se encuentra uno en casos de campo que las personas le dicen es que yo cómo sano esto, cómo le doy la mano a tal persona, cómo le doy la bienvenida a tal persona, ¿sí? Entonces, me parece también importante verlo. Hace poquito estuve en una charla de Silvia, no me acuerdo el apellido, es una antropóloga o socióloga boliviana. eh, y ella planteaba lo contrario, digamos, a sanar. Yo, bueno, aprovecho, digamos, porque me tocó, porque me consideré identificado. Yo soy diabético insulino dependiente.
Y el planteamiento que hacía Silvia era, dejemos de creer, de establecer una imagen soberana del Estado sano, sí, como un Estado ideal, porque en ocasiones estamos enfermos, sí. Y buscar esta sanación y a toda costa lo único que logra es frustrarnos, porque no abrazamos la condición y aprendemos a vivir con ella, ¿sí? Es también una postura muy válida que también me parece que puede contribuir a un estado de salud mental para las personas que no pueden sanar y necesitan otra manera de vivir con eso, de expresar eso, ¿sí? Eso, eso, eso se me vino a la mente respecto a esa pregunta. Gracias, Alejo, de verdad. Sí, sí, indudablemente hay personas que no pueden, ¿cierto? O sea, están tienen no sé, ese caparazón, ¿sí? Se puede llamar de esa manera o simplemente no puede llegar a ver lo sucedido diferente, ¿cierto? Y siempre van a tener cierto resentimiento frente a ello. Y es válido, como dice la antropóloga, socióloga bolivariana. Entonces, entonces, ¿qué? Sí, indudablemente. Alejandro, ¿usted qué opina, mano? Cuéntenos usted sobre la pregunta que les hice luego. Usted, ¿cómo pueden trabajar estas instituciones públicas, gubernamentales y las privadas no gubernamentales en esos territorios tan complejos? Bueno, sin salir, digamos, del enfoque de la pregunta como violencia social. Ajá. Bueno, actualmente en Colombia pasa algo curioso con este gobierno, ¿sí? Digamos que si bien es un gobierno que cambia paradigmas a lo largo, digamos, de la historia colombiana, pues nada es perfecto, ¿no? Eso sí, hay que tenerlo claro. También manifiesta otros, digamos, unas corrientes. Vamos a colocar un ejemplo, una apuesta por el campo, pero entonces esta apuesta que, digamos, hace este gobierno por el campo es en el marco de la agroindustria. Entonces, entiéndase productividad por unidad de área, cantidad, volumen, etcétera. Y bueno, se ha demostrado que estas maneras, estos modelos de producción sí, predadores, castigan a la tierra y a su vez castigan a la gente, porque nosotros estamos en una relación constante y muy íntima con la naturaleza. Entonces, siento que esa es otra forma de violencia social en cuanto a lo que hablábamos hace unos momentos de, digamos, concesiones mineras, contaminación de fuentes hídricas, pérdidas de biodiversidad, todo este aumento, digamos, también de emisiones, son violencias sociales desde una perspectiva ambiental. Siento que ahí es donde también, digamos, suele fallar el Estado o suele fallar también las instituciones, que en ocasiones apoyan a través de de su perspectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso del gobierno, entonces vamos a apoyar productividad, pero entonces aumenten su producción, coloquen semillas certificadas, apliquen agroquímicos y demás, ¿sí? Estamos haciendo incidencia, por digamos, de alguna manera en el territorio, pero ¿de qué manera estamos afectando el territorio? ¿En una manera positiva o en una manera negativa? Siento que afecta demasiado que la centralidad de los procesos todavía es chistoso porque vivimos en un mundo globalizado que a la vez mantiene sus estructuras burocráticas centralizadas. Entonces, las leyes y los proyectos se formulan en los centros urbanos para ir a hacer una acción en una periferia o en un entorno rural,
¿sí? Ahí es donde afecta bastante y afecta socialmente por eso mismo, porque no se conoce toda la complejidad, la matriz ambiental, económica y social del territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la mano con ese mismo ejemplo, en las ciudades la fuerza del capital es muy grande, ¿sí? Es un vector con muchísima fuerza, pero si salimos de esa mirada en la que todo es dinero, nosotros alguna vez hablamos de eso, creo que vos no tenés los 2.000 pesos, 3.000 pesos para montarte en el bus y no hay quien te ayude en una ciudad, ¿sí? Tú vas a una zona urbana, rural, y eso desaparece. O sea, esa necesidad imperativa del dinero desaparece y otras formas de intercambio, formas que dan, digamos, más un relacionamiento social. Y eso en esas propuestas de proyectos y en esas apuestas, digamos, también de cooperación institucionales en ocasiones no se observa porque se desconocen, ¿sí? Entonces, ahí siento que la manera en la que, volviendo a la pregunta, la manera en la que se puede trabajar en los territorios es conociendo los territorios y ahí hay una disyuntiva y hay, sí, una paradoja en el sentido de que se habla mucho de trabajar en el territorio para el territorio, ¿sí? Y asimismo, entonces, contratar personas del territorio y demás. Pero entonces la paradoja está en que al ser en ocasiones periferias, momentos, sitios donde así como no llega el Estado, no llega la educación, no llegan otros servicios, agua potable, por ejemplo, no existe entonces esta mano de obra o estos pensamientos, como hablabas vos hace un momento, no se sale más del marco del territorio para formular proyectos. Entonces ahí está la paradoja, ¿sí? Entonces eh, es complicado, pero creo que el inicial debe ser eso, a través de ir al territorio, estar en el territorio, comprender el territorio y ahí sí atreverse a opinar sobre el territorio, ¿sí? Gracias, Alejo. Liz, ¿tú qué opinas? ¿Cómo pueden trabajar las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales en pro del conflicto social, la violencia social, etcétera? Pienso que con compartir información y recursos, las organizaciones de la sociedad civil pueden compartir información y recursos con las instituciones gubernamentales para mejorar la coordinación de los servicios y los programas. También otro punto es fortalecer la participación en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar con las instituciones gubernamentales para asegurar a la comunidad la planificación, la implementación y la evaluación de los programas en salud mental. Otro punto es la capacitación y la educación. Las organizaciones pueden colaborar con las instituciones gubernamentales en la capacitación y otros trabajadores de la salud, tanto educadores, actores clave, que son estos para que mejoren sus habilidades en la detección y en la atención de los mismos problemas en la salud mental como medida de prevención. También aumentar la concientización y reducir el estigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las organizaciones y las instituciones pueden trabajar juntas para llevar a cabo campañas de concienciación y educación pública sobre salud mental asociado a trastornos mentales. También el desarrollar asociaciones públicas y privadas pueden asegurar una mejor colaboración estratégica, ambas, ¿para qué? Pues tanto para las organizaciones de la sociedad civil y para el sector privado, para aprovechar los recursos y la experiencia disponibles para mejorar la atención en la salud mental. Creo que la colaboración entre las organizaciones civiles y las instituciones, pues es fundamental para mejorar la atención en la salud mental en las situaciones de conflicto, ya que se garantiza que las necesidades de la población afectadas pues estén atendidas de manera efectiva y oportuna. Bueno, pues en conclusión, todo lo que tiene un comienzo tiene que un Un fin, ¿cierto? fin. En conclusión,
hablar de conflicto, de violencia social, es muy complejo porque tiene de muchos lados de donde agarrar, demasiados, ¿sí? Eh, Acá podemos seguir hablando, no horas, días, ¿sí? Y vamos siempre a sacar nuevas ideas, ¿sí? Nuevos pensamientos y a seguir este conversatorio. Entonces, en conclusión, yo, el Camilo Quiroz, concluye que, que definitivamente el conflicto, el caos eh, en los territorios se da por tanto factores internos, ¿cierto? Entonces, de la misma persona, como por factores externos, consumismo, capitalismo, lo que se quiera denominar, ¿sí? Que afecta la salud mental y el desarrollo. En ocasiones sí, en ocasiones no, ¿cierto? Tampoco hay que decir, no, eso sí afecta 100% porque entonces estamos excluyendo a ciertas personas y no es la idea. Creo que la salud mental en el conflicto social, la violencia social, entonces se ve afectada porque se quiere perdonar y no se puede, porque definitivamente no sé cómo hacerlo, o porque sencillo y simplemente no quiero, ¿cierto? Entonces son puntos de vista que se tienen que tener en cuenta al momento de hablar de conflicto social y violencia social frente a la salud mental, frente a la producción y demás. En términos muy generales, sería esto. No sé ustedes qué opinan, qué conclusión quieren dar así muy general, por favor, y para el gran despido. Empezamos, ya, le dan la palabra a Alejandro. Mm, Sí, pues no, no hay mucho que agregar. Sí, me parece que fue una buena resumen de lo que hemos dialogado. Es, es bueno, sí. No, pues sí, remarcar en el hecho de que siempre va a haber, digamos, un conflicto, sí. La escalada a una violencia, digamos, ya es como, bueno, una de dos, ¿no? O un mal manejo, digamos, de ese conflicto, o realmente, bueno, otras, otras cuestiones. No, no siento que haya que añadir nada más al resumen que hace Elkin al cierre. Me parece apropiado. Agradecerles a los dos, a Liz, un gusto, a Camilo, también un placer siempre charlar, en serio, y espero que también en otra ocasión se pueda dar otra charla, tal vez con menos restricciones en el tiempo y en las limitaciones de la agenda de cada uno. Eso sí sería también muy, muy bonito. Ahora sí, señorita del grupo, Liz Rojas. Pues nada, agradecerles a los dos nuevamente. Un gusto, Alejandro, y esperamos seguir en comunicación y colaborando con otros podcasts de otros temas. Sería también pues otras perspectivas diferentes, escuchar las opiniones de cada uno de nosotros, este, para que estés atento a los que siguen. Y pues agradecerte, Elkin, la invitación nuevamente. No creo que haya nada que agradecer, como lo comenta Alejandro también. Creo que, y coincido con lo que comentan ambos, pues el conflicto pueden ser diversos, y la violencia, creo que de alguna forma, eh,
pues como comentan ustedes, nos pudiéramos extender con este tema y no terminar aquí en una hora, porque es mucho, pues este tema del conflicto. Nos podemos ir punto por punto y ahí nos vamos, pero pues agradecerles nuevamente la invitación a ambos. Liz. No, fue un placer de verdad escucharlos. Eh, siempre se lo digo a Alejo. Cuento un poco así rapidito para terminar el podcast. Yo a Alejandro lo conocí en el Putumayo, ¿sí? Un man que ni ¿sí? Entonces fue algo extraño, pero a lo último como que conectamos con él y pues somos ya buenos amigos y ya vea. Sí, creo que lo considero muy amigo mío y nada, siempre sabe que siempre lo admiro demasiado. Ahora sí, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a los dos. Gracias, un abrazote. Feliz Abrazo. noche.